Tiene la palabra la diputada Daña Tabela. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, secretarios, subsecretarias, demás colaboradores del equipo. Realmente un placer escucharlos venir y poder dar las explicaciones que muchas no compartimos o que quizás tenemos diferencias conceptuales respecto de lo que creemos que es prioridad y cómo se expresan las prioridades en un presupuesto, pero siempre es muy valioso contar con la presencia para que podamos construir juntos una mirada de consenso político y social respecto de lo que consideramos prioritario en materia educativa. Me ha quedado claro un poco el planteo que usted hacía, señor secretario, respecto de cuáles son sus prioridades en la política educativa, sostenida fundamentalmente sobre el plan de alfabetización, y luego de analizar un poco el capítulo entero que corresponde a su secretaría y a su gestión, me parece que es importante solamente señalarle que si bien usted ha planteado el cambio en la posición en las planillas presupuestarias del Ministerio, de la Secretaría, de la función, es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que en materia del PBI, a presupuesto 2024 ejecutado, usted va a terminar en un 0,91%, usted, en realidad los argentinos, y para el 2025 eso va a representar un 0,88%, es decir que miremos el número que querramos, la caída no se detiene y efectivamente hay alguna política de financiación del sistema educativo tal cual lo conocemos, quizás en el marco de los futuros presupuestos usted pueda revertir esa posición si así lo considera. Lo que me preocupa es que esa política se consolida en este presupuesto al menos con la suspensión en el artículo, creo que es el 27, el 27, con la suspensión del artículo 9 de la ley 26.206, que garantizaba la inversión del 6% del PBI, más allá o más acá de que no se cumpla cuando este Congreso expresa casi de manera unánime la voluntad de establecer un piso de inversión, lo hace pensando justamente en sostener una política de Estado como es la educación pública y que nada tiene que ver con el gobierno de turno, porque en realidad esto expresa un concepto de acuerdo social que gracias a Dios nos excede a las personas que ocupamos distintos puestos a lo largo de los distintos gobiernos, de los gobiernos que haya habido en materia nacional, provincial e incluso municipal. Luego también ese mismo artículo, no tiene que ver con su cartera, pero creo que se correlaciona directamente. La generación de conocimiento es justamente el germen para que podamos enseñar. Es la suspensión de la inversión en materia de ciencia y tecnología. Luego la suspensión del artículo 53 de la ley 26.058, que es el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Y acá me detengo un segundo. Venimos escuchando al presidente, lo leímos en el mensaje que acompaña el presente presupuesto, lo escuché recién a un colega diputado y al subsecretario con muchísima claridad hablar de la necesidad, y comparto plenamente la necesidad de generar carreras vinculadas al desarrollo productivo, sobre todo en nuestro interior. Y pienso en la provincia de Jujuy, por ejemplo, que ha hecho una profundísima reforma en su formación técnica para poder acompañar su proceso de desarrollo minero vinculado al litio, también en materia secundaria, pero me refiero a la cuestión de la formación técnica. Y digo, ¿cómo vamos a avanzar en esto si restringimos esta garantía de financiamiento, o con qué fondo se va a reemplazar, o con qué tipo de gestiones? Porque efectivamente creo que es muy poco saludable quitar de la obligatoriedad del cumplimiento de estas leyes, independientemente que después, durante la ejecución de las mismas, puedan existir dificultades de índole económico, fiscal, y que no pueda cumplirse en un 100% esa meta,
o seguramente me va a contestar, secretario, no se ha cumplido a lo largo de tantos y tantos años, pero la verdad que es una aspiracional y una definición que se tomó en un consenso amplio de toda la sociedad argentina. Bueno, de hecho esto voy con las cuestiones de preguntas puntuales. Primera, vamos con el tema universidades muy breve. Me parece que es importante significar que el presupuesto que ustedes presentan en este documento no representa lo que ha planteado el CIN. Esto ha ocurrido históricamente, pero en este caso es del 53%, es decir, lo que se asigna en la planilla de presupuesto es el 53% de lo que el CIN ha solicitado. Ahí yo pregunto qué política se va a llevar adelante, si hay pensado, como ya manifestaron en varios medios algunos funcionarios del gobierno, cambios en estos números, porque se hacía cuentas de que ya se sabía que no alcanzaba. Obviamente, si este monto contiene el 6,8% último otorgado en el mes de septiembre de incremento salarial a docentes y no docentes, y la garantía salarial a la que refirió el exministro Finocchiaro. Me parece que es simplemente querer entender cómo vamos a lograr justamente mejorar el nivel de conflictividad, evitar el nivel de conflictividad que hemos tenido este año si tenemos ya de punto de partida estas diferencias y una situación que me hace pensar que no están garantizados los salarios proyectados a partir del mes de septiembre con el último incremento. Por otro lado, preguntarles también respecto de estos cambios que a veces aparecen en las planillas, programas que pasan de un lado para el otro, qué sentido tienen, lo digo por el del fortalecimiento de las carreras técnicas, de las carreras estratégicas, solía estar justamente en la planilla A del presupuesto, pasó a formar parte del programa 26 y esto tiene que ver con algún cambio de destinatario, ¿sí? La planilla del anexo A lo que te muestra son las universidades nacionales, el hecho de llevarlo al programa 26, si esto tiene que ver con algún tipo de cambio destinatario, no sé, imagino provincias, municipios, o si va a seguir sosteniéndose solo para las universidades nacionales. Pregunto, además, también si qué estimaciones hay para la paritaria del año próximo, porque no está contenido tampoco ni expresado en ninguna cuestión del presupuesto, y esto ha sido el principal eje de conflicto que hemos tenido a lo largo de todo el año. Respecto del plan de alfabetización, que yo celebro que sea su agenda central, señor secretario, se lo he dicho personalmente, lo hago hoy públicamente. Quisiera saber un poco cómo va a ser la ejecución, cómo van a ser las transferencias a las provincias, en qué criterios objetivos. Usted habla mucho de eficacia, eficiencia e inteligencia en la gestión. Sé que es parte de su forma de trabajar y realmente me parece interesante. Lo que sí me gustaría conocer son un poquito más claros los criterios de asignación que va a tener en esas transferencias, y a su vez de los criterios de asignación a las provincias, entiendo, para que lleven adelante los planes, cómo vamos a monitorear esas asignaciones, qué resultados y cómo los vamos a medir. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando uno lee los programas, por más buenos objetivos que tengan, si no hay un plan de cómo se baja en el territorio, de cómo se expresa, de cómo se lleva adelante, esos objetivos pueden no terminar siendo los que buscamos. Entonces me parece que me gustaría saber un poco, conocer cuál va a ser esa alternativa, si incluye o no obras de mantenimiento de infraestructura en mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Usted sabe que tenemos una situación crítica de la infraestructura escolar y yo sé que no es responsabilidad del Ministerio de Nación porque la educación fue transferida a las provincias, pero la verdad es que la educación de los argentinos, no importa de qué provincia, es un problema de todos. Y como usted comparte este concepto conmigo, quisiera saber si tenemos alguna mirada respecto de cómo vamos a poder contribuir al mejoramiento de la inclusión y de la calidad educativa a partir de acompañar los procesos de mantenimiento e infraestructura. También preguntarle por las becas Progresar.
Quería saber si están sobre qué valor está proyectado el presupuesto, porque tuvieron un aumento, en el mes de septiembre a 35.000 pesos, de 20.000 a 35.000 pesos, realmente un aumento porcentualmente importante, nominalmente casi inexistente, pero entiendo la situación de crisis. No la comparto que el ajuste lo paguen los que más lo necesitan, pero eso es una decisión de gobierno, no del legislador. Digo, ¿sobre qué base está planteando usted el presupuesto que está propuesto para que ser evaluado? Y también, ¿a qué número de jóvenes se empiezan a atender? Porque junto con el resto de los programas de línea de las distintas becas, porque esto realmente tampoco queda claro en los documentos presentados. Respecto del Conectar Igualdad, obviamente usted dice lo vamos a reorganizar. En materia presupuestaria tiene 0 para el 2025. La verdad que una reorganización con 0, quisiera, que profundizara un poco en qué reorganización está pensando y cómo es que se transfieren esos recursos que le explicó la diputada Mechet respecto de la conectividad, si va a las cooperadoras de las escuelas, porque las escuelas no tienen en la mayoría de las provincias estructura administrativa. Entender un poco cómo funciona eso o si se hace directamente a través de las provincias. Luego, un pequeño temita con comedores. Efectivamente, si los comedores escolares a atender son 12.000, más o menos cuántos corresponden, en cuántos establecimientos educativos hay, si tienen algún relevamiento, datos. Quizás si no lo tienen en este momento, poder discutir o que nos envíen la información de manera complementaria. ¿Y cuál es la partida exacta que atiende esos comedores escolares? Porque tampoco la detectamos en el análisis que hicimos. Y vuelvo para cerrar con el programa de innovación y desarrollo de la formación tecnológica. Obviamente cae un 22,9% respecto del 2024 y un 68,4% respecto del 2023. Entonces, cuando uno mira todas estas preguntas en conjunto, le cuesta mucho, aun cuando quiera, entender que hay desde la Secretaría de Educación, desde el Ministerio de Capital Humano, una prioridad en materia educativa. Me parece que hay un intento de maquillar lo que es un ajuste al sistema educativo, un intento de maquillar, ya lo dije, con argumentos engañosos, a veces falta desinformados, a veces con malicia o con mala fe. Hay un intento de maquillar la decisión de que el sistema educativo argentino deje de ser público, deje de ser para todos, deje de garantizar la igualdad y la justicia y que efectivamente empiece a ser un bien al que solo pueden acceder aquellos que mejor la vida los ha puesto o en mejores posiciones socioeconómicas la vida los ha puesto. Yo sé de su profunda fe y sé que usted no piensa de esa manera. Yo le pido, señor secretario, que conteste a su forma de ver la política educativa y su enorme compromiso con la educación de nuestros niños y jóvenes, haga el mayor de los esfuerzos para evitar que este ajuste que tuvo que llevarse adelante durante este año se siga propiciando en los ejercicios próximos. Recuerde, señor secretario, que siempre la educación es lo que nos hace más libres. Muchas gracias.